Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Feliz Día del Trabajador a todos los que nos están viendo, a todos los que nos acompañan cada noche detrás de la pantalla de C5N. Feliz día también en extensivo a todas aquellas personas que tal vez en este momento están trabajando y no nos pueden ver. En este momento de la Argentina tan difícil para todos los trabajadores, abrazo fraternal para todos ustedes. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el programa porque tenemos un montón para compartir con ustedes. Horacio Arreceigor, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Feliz día. Feliz día. Mariana, feliz día. ¿Cómo va? Gracias, muy bien. Feliz día a todos y todas. Y tenemos el placer de compartir esta mesa en el día de hoy con Claudio Martínez. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Avi. Placer Encantado de de estar acá con ustedes. Gracias por invitarme. ¿Por qué lo tenemos a Claudio? Bueno, que un amigo, ¿no? Es un amigo de la casa. Nos conocimos hace muchos años. ¿Tu relación viene...? No, mi relación es de mi padre y el padre de él me regaló mi primera camiseta de San Lorenzo a los 8 años, así que mirá si nos conocemos. Pero ha tenido una extensa trayectoria como empresario, como productor, como presidente de RTA, presidente, ¿no? Director de la TV Porque ahora está Pública. intervenido, ¿viste? Entonces no sabía si era. Y sobre todo porque, bueno, en esta nueva etapa, nosotros que tenemos la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la CGT, él está trabajando y está haciendo cosas muy lindas e importantes para abrir la cabeza a la gente de lo que está pasando hoy en día y bueno, decidimos auspiciarlo, darle una mano y que la CGT sea auspiciante de toda esta parte de tecnología, de la ciencia y de todo, cosas que uno no termina de entender y que bueno, que a partir el primer video que vi dije, mirá lo que es esto y cosas que uno desconoce totalmente. Qué gran estafa, ¿no? En lo comunicacional. Sí, exactamente. Lo que desconoce. Así que, bueno, a partir de ahí es que le dijimos, bueno, vamos a empezar, vamos a trabajar. Y bueno, y el lunes, el lunes vamos a recibir en CGT al presidente de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Ciencia y Tecnología y del Senado, una compañera también que es presidenta de la Comisión del Senado, en CGT, donde vamos a abrir un poco el debate y a ver cómo podemos tener una política de más esclarecimiento de lo que está pasando hoy, con el INTA, con la ciencia y la tecnología, con el CONICET, con un montón de cosas que se desconocen en el común denominador de la sociedad. El INTI también, la CONAE, otra. Sí, bueno. Mucho. Bueno, vos, María, me estuviste en la Feria del Libro, además. Sí. Bueno, siempre estás presente. Perdón, salud, ¿eh? Saludos. Día del trabajador de televisión. Feliz día del trabajador. Feliz día del trabajo. Feliz día a todos Feliz y día todas. para todos los trabajadores Gracias. y trabajadoras de la tele. Bueno, sí, estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria Internacional, Satsai presente, en el stand de Radar de los Trabajadores, que es la Intersindical de Cultura, un año más. Y hablando de esto, como eje transversal en las actividades de todo el mes, es la estafa a la democracia que está haciendo el gobierno y como hilo conductor y un poco la charla, debate que generamos en la jornada fue la comunicación como derecho humano y herramienta de construcción democrática en contraposición de lo que hace el gobierno, ¿no? Que es un arma de destrucción democrática, de silenciar voces, de monopolios, de todo lo que estamos viviendo desde la mirada de dirigentes sindicales. Tuvimos la presencia de secretarios generales de diferentes seccionales, Consejo Directivo Nacional, compañeros y compañeras en conjunto con el sindicato SUTEP, de debatir y charlar esto, ¿no? En la experiencia, en la vida diaria, cómo vemos esta manera de utilizar la democracia como la comunicación para en contra de la democracia, que es lo que... Porque además está bueno este tipo de encuentros, creo yo, ¿no? Porque cuando uno habla, más allá del sindicalismo, de la CGT, de SUTEP y demás, del mi propio sindicato, la gente que camina a los pasillos de la Feria del Libro, cuando encuentra esta cantidad de gente, tal vez escuchando, debatiendo, se mete, se suma. Y esto también permite y permeabiliza que los mensajes... La gente se para afuera, Por eso te va digo. caminando y para y dice, a ver, ¿de qué es esto? Por eso te digo, permeabiliza toda esta gran estafa de la cual estamos hablando, del mensaje armado, ese discurso armado, ¿no?, que tiene el gobierno en ese aspecto. Bueno, vos lo supiste filtrar perfectamente, Clau, porque venís hace rato haciendo unos videos que son extraordinarios en las redes sociales, en todas las redes sociales, después te los vamos a pasar, igualmente lo tenés en el graph, pero... ¿por qué sentiste esta necesidad de empezar a aclarar?
Decía Horacio que yo trabajé hasta el 10 de diciembre de 2023 como director de la TV Pública, director ejecutivo de la TV Pública. Cuando ya sabía que se terminaba mi gestión ahí, pensé, bueno, tengo que volver a mi actividad fundamental, que es la producción audiovisual y el periodismo. Y en ese momento yo, mirando un poco el panorama y sabiendo lo que traía Milei en su propuesta electoral, decidí recuperar lo que para mí fue un activo profesional, que fue la comunicación de la ciencia. Yo lo hice durante muchos años con Adrián Paenza, desde mi productora. Fueron casi 20 años de trabajo en conjunto, haciendo programas de ciencia, programas de matemática, en la TV Pública, en Canal Encuentro. Me acuerdo, de los programas de matemática, que era lo único que... Increíble, engancharte con un programa de matemática. Bueno, pero es la magia de Increíble, Adrián. pero era... Adrián Paenza era un La capo. magia de Adrián. Entonces, ¿sabes? Yo dije, bueno, a ver, ahí hay algo que es un activo, que es algo que yo sé y puedo hacer. Y además es necesario, porque Milei ya decía en campaña, y esto no tiene que sorprendernos, en ese sentido no fue una estafa, porque él dijo CONICET afuera. Lo cumplió, sí, lo cumplió. Entonces dije, bueno, acá esa industria del conocimiento va a necesitar apoyo comunicacional. Es una industria, a diferencia de la industria cultural, de los artistas que tienen facilidad natural para comunicar sus problemas, los científicos son bichos de laboratorio, les cuesta mucho hacer oír su voz. Entonces era necesario un producto audiovisual que los acompañara en esta lucha. No era posible hacer programas de televisión porque no hay dónde, digamos, programas de ciencia, salvo el Estado, y el Estado en este momento en términos comunicacionales no existe o existe de una manera muy compleja. Entonces dije, bueno, son las redes. Y empecé a trabajar básicamente en 3 ejes, o digamos en 2 ejes. Uno que es debatir la política científica con 2 formatos. Uno que son las clases de la educación presidencial, explicándole cordialmente al presidente por qué está equivocado. Y otro más frontal, digamos, donde hablamos de problemas concretos de la ciencia y la tecnología, y otro eje, si se quiere, más global, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es un debate que excede ampliamente la Argentina, es un debate instalado en todo el mundo, es directamente lo que tenemos que estar pensando profundamente todo el tiempo, porque se está jugando el futuro. Exactamente, porque además uno habla de la inteligencia artificial, de lo poquito que conoce, diríamos, bien por arriba, y decís, bueno, si está bien utilizada, pulgar para arriba. Claro. El peligro acá es la mala utilización, ¿no? Pero pará, después hablamos de inteligencia artificial. Ahora miremos ciencia y técnica. Javier Milei tiene un plan de exterminio de la ciencia y la tecnología argentina. Un plan tan cruel como sistemático, donde el ajuste es infinito. La demolición de la ciencia es una política de Estado que usa herramientas tanto económicas como discursivas. Motosierra y batalla cultural. Pero pará, después de 500 días de pesadilla, ¿no será hora de despertarse? Ya nadie tiene dudas que Milei no va a dejar de ahogar al sistema hasta que deje de respirar. Entonces, basta de estupor. No hay más espacio para lamentos. En el gobierno no hay quien escuche. No tienen argumentos. No hay espacio para el debate. ¿Cómo es entonces la nueva fase de la confrontación entre el mundo del conocimiento y el gobierno libertario? Primer caso de éxito, la campaña Conciencia y Sin Plata. Un ejemplo del cambio de actitud. La red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología salió a comunicar los proyectos en los que trabajan investigadores de todo el país. La estrategia es mostrar la potencia de una comunidad que tiene los laboratorios llenos de soluciones. Nada más simple, nada más contundente. Investigaciones para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como el Parkinson y la epilepsia. Estudios para convertir desechos vegetales en biodiesel. Trabajos para mejorar la calidad del agua y luchar contra la contaminación. Utilización de frutos silvestres para tratamientos oculares. Algoritmos para generar textos predictivos y facilitar la comunicación de personas con discapacidad del habla. Desarrollos interdisciplinarios para mejorar la nutrición en poblaciones vulnerables. Nuevas herramientas para el diagnóstico de alteraciones del lenguaje para personas con deterioro cognitivo. Realidad aumentada para trabajos de arqueología con
piezas milenarias. Y también ideas para combatir el cáncer y el calentamiento global entre cientos de proyectos. En definitiva, trabajos que explican para qué le sirve a un país invertir en ciencia y tecnología. Porque sin plata pero con creatividad, los investigadores siguen dando pelea contra la estigmatización y el maltrato. Queda claro que sin ciencia argentina no hay Argentina posible. Bueno, eso está clarísimo. La ciencia y la tecnología es tan importante que, de hecho, en distintos organismos en donde el gobierno ha intervenido, los propios empleados, aquellos que trabajan realmente a destajo, porque trabajan muchas más horas de las que le corresponde, se llevan laburo a su casa, están ahí de lunes a domingo. Hoy, donde intervienen, donde vuelven a armar las secretarías para poder controlar la información y todo lo que de todos los organismos sale, bueno, los tenés llorando por los pasillos, con una incertidumbre enorme que no saben qué es lo que va a pasar. Bueno, de esto estamos hablando. Poniendo, Avi, plata de sus bolsillos para comprar reactivos, para que no se interrumpan los proyectos en los que están trabajando, porque los proyectos en los que trabajan son sus proyectos de vida. El trabajo se lo llevan a casa y ponen plata de su bolsillo que no tienen porque hay, digamos, los investigadores perdieron alrededor de un 30% de su salario desde que Milei trabaja de presidente. Entonces, es una situación muy, muy compleja, sobre todo porque se articula luego con la fuga de cerebros, porque los investigadores argentinos para el mundo están regalados hoy. O sea, cualquier universidad, instituto de ciencia y tecnología de los países centrales tiene la posibilidad de invitarlos. Cualquier empresa. Bueno, depende de los ámbitos, ¿no? Hay ámbitos donde las habilidades de los científicos cuajan más con proyectos económicamente más fuertes, como tiene que ver seguramente con la computación, con la informática, pero también con el ámbito de la salud, donde hay buenas inversiones, y es gente que sale del sistema científico y va al sistema privado a trabajar en proyectos que obviamente también generan conocimiento, no hay que despreciarlo. Sí, pero no queda acá. Pero no queda acá, exactamente. Ese es el problema, la pérdida, ¿no? Ahí estamos. Bueno, yo no sé, vos, Mariam, que trabajás mucho y te codeás además también con muchos de la cultura, entiendo que esa misma pérdida, tanto del conocimiento en ciencia y tecnología, sucede además también en la cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de educación, que en un ratito vamos a ver el otro video de universidades, que también fue una embestida enorme. Pero, ¿cómo lo toman cuando, por ejemplo, vos le contás a gente de afuera, de países muy cercanos, vecinos, lo que pasa acá? Y es muy difícil, la verdad es incomprensible desde nosotros, desde los argentinos, pero sí es comprensible desde el momento en que sabemos que este gobierno quiere destruir y quiere modificar la cultura de los argentinos, que es una cultura solidaria, que es una cultura argentina de lo nuestro para los nuestros y donde el vecino es un compañero, y quiere imponer una cultura extranjera, de multinacionales, colonizada, donde desde nuestra actividad, el audiovisual, la serie, sea todo, la oferta que haya sea paga y extranjera, y nosotros no tengamos voz ni voto en nuestra cultura, en hablar de nosotros, en poder que sean nuestros trabajadores y trabajadoras, sobre todo el Satsai, que en las series que estamos, o en un documental, poder hablar, poder trabajar de lo nuestro, de qué pasa en la Argentina, cuál es nuestra identidad. La verdad es muy, muy preocupante, pero está claro que la intención es esa, es vaciar la identidad. El discurso del gobierno, la batalla cultural. Claro. No se cansan de decir lo que es la batalla cultural cualquiera del gobierno. Bueno, es parte de todo lo que viene sucediendo, ¿no? No solo con nosotros, sino con el resto de la cultura en general, ¿no? Es necesario, no existe hoy claro. ¿Quién es el secretario, el ministro de Cultura? ¿Quién es? No, nadie lo conoce, como en educación tampoco. No, que fue rebajado y es necesario. a la secretaría. Exactamente. Como Es necesaria la guerra cultural, la batalla es necesaria para poder implementar todo el desastre económico. Es necesario que el argentino pase a ser individualista, que mire hacia afuera, que crea que todo el otro es un problema y no es un compañero, y que lo colectivo perjudica, que me saca en vez de que lo colectivo me fortalece. Perdón. ¿El secretario de Cultura fue el que fue a la Feria del Libro a hablar del dólar? ¿A hablar del dólar? Sí. Listo. Hablando de la educación, hablando de la cultura, embestida con las universidades.
Bienvenido a una nueva clase de la educación presidencial. Y hoy le voy a proponer un juego. Presidente, en el conflicto que usted disparó contra las universidades públicas, se tiran cifras, se distorsionan los hechos y se inventan escenarios. Juguemos entonces al verdadero o falso. Primera pregunta. El gobierno dice que las universidades inventan estudiantes. ¿Verdadero o falso? El presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes, sino por una combinación de salarios, gastos de funcionamiento e inversión en proyectos de investigación. Segunda pregunta. El gobierno dice que los pobres no están en las universidades. ¿Verdadero o falso? Falso. Este año el 48,5% de las familias de los alumnos inscriptos están por debajo de la línea de pobreza. Tercera pregunta. El gobierno dice que no hay auditorías sobre lo que gastan las universidades. ¿Verdadero o falso? Falso. Las universidades lideran el ranking de transparencia que elabora la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Además tienen controles internos de la Auditoría General de la Nación y del Congreso Nacional. O sea, digamos, no pegan una, todo falso. Cuarta pregunta. El gobierno dice que los salarios universitarios están por encima de los sueldos de la administración pública. ¿Verdadero o falso? Falso. Desde que usted asumió, presidente, los salarios universitarios perdieron más de un 30% de poder adquisitivo. Quinta pregunta y terminamos. El gobierno dice que la ley de financiamiento universitario atenta contra el déficit fiscal. ¿Verdadero o falso? Falso. El costo fiscal de la ley es de apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno. Falso, 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 falso. 5 veces falso. Me parece, presidente, que para la próxima clase va a tener que repasar. Ah, y si le interesan los buzos de las universidades públicas, le recomiendo que hable con las chicas de Experiencia Sabia. Ellas hicieron buzos de todas las universidades públicas del país. El otro día hablaba con una jefa de Departamento de Trabajo Práctico de la UBA. Sí. 198.000 pesos cobra. Toda la semana, ¿eh? 198.000 pesos. No, es increíble. Y aparte, bueno, de financiar la ciencia, de financiar las universidades públicas, es un suicidio. Sí. Es un suicidio nacional. Para el futuro del país, ¿no? Claro, claro, absolutamente. De todos modos, hay que decir, seamos honestos, que ni el sistema científico ni las universidades venían con grandes niveles de financiamiento, que es una deuda que la democracia tiene con el sector. Sí. El sector de ciencia y tecnología entre 2003 y 2015 creció mucho, se creó el ministerio, se invirtió, se lanzaron satélites, se innovó mucho en biotecnología, hubo inversión, pero las inversiones en el área del conocimiento tienen que sostenerse en el tiempo, si no, no funcionan. Y dan resultados con el paso del tiempo. Sí, a largo plazo. Vos fíjate que lo que ocurrió en el ámbito científico en la década del 90 con Menem y Cavallo, lo pagó la Argentina en la primera década de los 2000, porque cuando hubo inversión para ciencia y tecnología, faltaban investigadores. Claro. Y hubo eso que se recuperó recién después del 2010 y ahora nuevamente lo estamos deprimiendo y lo vamos a pagar en la década que viene. Entonces es un sistema que tiene que funcionar mucho más aceitado. Y fundamentalmente en el momento que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? Entonces no tener el cimiento fuerte para el futuro. Pero aparte no tener la posibilidad de ser un poco honesto intelectualmente y mirar para los costados y entender que en realidad Argentina es modelo, además, también en educación pública. Como de la misma manera de decir, los pobres no llegan. Esto fue un discurso de Vidal, ¿se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, cuando era gobernadora, que dijo, no, los pobres no llegan a la universidad, ¿para qué vamos a hacer más universidades? Y lo cierto es que vos cuando acercás la educación le das la posibilidad a aquellos pibes y pibas que no pueden llegar a la universidad. O sea, es definitivamente mirar solamente el ombligo y ver que aquellos que te rodean tienen el dinero para poder pagar una universidad privada. Y punto. Pero, Avi, es el proyecto de entrega del país. O sea, esto es coherente con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el alineamiento irreflexivo con Estados Unidos. Es todo parte de lo mismo, digamos, porque cuando uno no produce ciencia y tecnología, la compra hecha. ¿Entendés? Entonces nosotros vamos a hacer
vamos a un modelo de país agroexportador, o sea, que exporta sus materias primas, tanto las agropecuarias como las que genera la tierra, la minería, el petróleo, y nada de valor agregado. Para darle valor agregado a tu producción primaria necesitas la ciencia y la tecnología. Y eso es lo que están desfinanciando. De todas maneras, está claro que el presidente lo único que habla de superávit fiscal. Yo no lo escuché nunca hablar ni de lo que le pasa a la gente, ni nada de todo esto que estamos hablando. Es que no le importa. Lo único que habla de la base monetaria, el superávit fiscal. Producción e industria no existe. No existe. No le interesa, no le importa a la gente. ¿Lo viste alguna vez recorriendo algún lugar? No, jamás. No. Fue cuando el primer ciclón de Bahía Blanca... Que le dijo, arréglense como puedan. El segundo fue un par de horas para sacarse una foto, simplemente 4 días después. Después no lo ves recorriendo ningún lugar de la República Argentina. Está completamente afuera. A él le importa lo macro, pero lo que nosotros tenemos puertas adentro no le interesa. Hoy, de hecho, no le importa que los salarios estén bajos, porque él lo que quiere es que, bueno, se vayan y que vengan en todo caso y que Argentina sea cara en dólares, porque de última nosotros vamos a veranear acá. Y si no te alcanza para comer, ¿de qué vas a veranear? Claro. Ni a San Clemente. Claro, pues es así. Bueno, ¿vamos a ver el fútbol femenino? El fútbol, bien. Estamos bárbaros, andamos muy bien, las chicas vienen. Perdimos un partido con Newell sobre la hora con un penal en contra que nos traíamos un poroto de allá, íbamos a estar ya segundo, tercero. Pero estamos bien, estamos tercero, creo, cuarto. Buen partido contra Talleres. Vamos a verlo. Sí, porque aparte ganamos. Claro. Fútbol femenino, en el 12 de agosto el equipo de Nico Basualdo recibió a Talleres de Córdoba y en un primer tiempo espectacular de la tele con goles de Fernández. Loza en esta oportunidad iba a la T a tener alguna para descontar, pero Zoraida Leguizamón clavó este golazo de pie para aplaudir y siempre aparece Caro Sailer para responder y sostener al conjunto del Social Atlético Televisión. En el complemento iba a llegar la visita a través de González. Vale mencionar que la Tele pelea el campeonato y también está en zona de clasificación a Copa Federal. Victoria de la Tele 3-1. Bien, y vos estuviste dando vueltas. El próximo partido con River, después San Lorenzo. Así que lo vamos a esperar a los Cuervos. Me matás. Escúchame, estuviste por El Dorado, dando vuelta por Misiones. Todo Misiones, sí. Fuimos a Posada primero, tuvimos asambleas, tanto en contratista de Telecom, en la principal de Telecom, en el multimedio. Después estuvimos en Iguazú, El Dorado y Puerto Rico. Así que anduvimos dando vuelta por todos lados. Y obviamente haciendo asambleas, reuniones, explicando cómo vemos la actividad y cómo vemos el país, ¿no? Y las problemáticas que vamos a tener. Es muy interesante la discusión con los compañeros en las asambleas. Algunos que todavía creen en el gobierno, ¿no? Discusiones son muy fuertes las discusiones. Cuando vos le hablás, te decís, bueno, lo que viene es la reforma laboral y le explicás qué es la reforma laboral, no te saben decir qué es la reforma laboral. Y yo le digo, la caída de tu convenio colectivo, es la caída de tu derecho, lo mismo que es si se cae la ley de contrato de trabajo. Entonces, bueno, crear un poco de conciencia, más allá de la discusión propia que tenemos. ¿Y cuando les decís eso, cuál es te miran, algunos, ¿no?, que son medio libertarios. Y hay algunos que me han llegado a decir, no hace falta el sindicato, yo puedo pelear mis cosas solo. O sea, que fíjate cómo cala, ¿no? A veces el discurso, que es algo de lo que venimos discutiendo en todos los niveles nuestros, son los mínimos, ¿no? Obviamente, sí, bueno, pero la mayoría, porque pero está bien mencionarlo porque discutimos de decir, bueno, andá ahora a pelear con tu patrón, que no tenés trabajo, ¿qué te va a decir tu patrón? Andá a tu casa, que cuando no esté mal el convenio colectivo, te va a decir, andá a tu casa y cuando tenga laburo te llamo. Si no, o aumentame el sueldo porque no me alcanza para pagar el alquiler, ¿no? Entonces, bueno, pero es interesante. Obviamente yo siempre lo digo acá, que me nutre discutir con los compañeros, sobre todo en el interior del país, porque acá, bueno, andamos mucho y nos conocemos más. Es otra realidad igualmente. Y es otra realidad, inclusive es otra realidad, no solo la de las capitales del interior, al interior del interior, ¿no? Pero bueno, uno va discutiendo con los compañeros, se va nutriendo y bueno, se va tomando dimensión de lo que está pasando en el mundo laboral en el interior del país, ¿no? Hablando del mundo laboral, vamos a verlo a Claudio explicando inteligencia artificial.
París 2025, cumbre de acción sobre inteligencia artificial. Y más allá del marketing político y de los negocios privados, hay algo que la mirada dominante no va a reconocer. Y es la idea de que cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de tecnología. Al menos no solo de tecnología. La inteligencia artificial es en realidad una herramienta para promover uno de los mayores cambios políticos, económicos, educativos, sociales, laborales y hasta cognitivos en la historia de la humanidad. Un cambio tan profundo que nos obliga a replantearnos el rol de los seres humanos sobre la Tierra. No te quiero asustar, pero estaría bueno que prestaras atención. Como herramienta, la inteligencia artificial es maravillosa. El verdadero drama son los intereses que hay detrás, o sea, el mundo que tienen diseñado en sus pantallas los tecnomagnates. Un mundo para muy pocos, donde el poder económico mande sobre el poder democrático. Un mundo fragmentado, desconectado, automatizado. Un mundo previsible, como un campeonato donde siempre ganan los mismos. Un mundo donde los ricos puedan fantasear con vivir 200 años, mientras todos los demás apenas podamos soñar con llegar a fin de mes sin que nos corten internet. Hay gente asustada, hay gente preocupada, pero no son solo las almas sensibles las que tienen miedo. Varios de los que participaron de los mejores proyectos de inteligencia artificial ya hicieron sonar las alarmas. No se trata de desenchufarla ni de tirar toda la basura. Se trata de reconducirla para el bien de las mayorías. Se trata de ponerle límites a los que no saben encontrarlos por sí mismos. Se trata de que los estados que aún están en manos de gente sensata recuperen el control. Se trata, en definitiva, de ser protagonistas. Acá en París, en la China y, por supuesto, en la Argentina. Sacátelo de la cabeza. No es solo tecnología. Es tu vida. También la tuya y la tuya. Pongámosle inteligencia humana al desarrollo para que el futuro no sea artificial. ¿Qué tema? Sí, claro que es un tema. Porque, vas a venir otro día, por favor, sí, porque nos queda re poquito en tiempo ningún de lugar programa. todavía que haya regulación, en algún lugar en el mundo que haya regulación No sobre hay. inteligencia. En Europa está estrenando. En Los Ángeles leí algo que había. En Europa está estrenando. En Estados Unidos, como país, Biden estaba avanzando en ciertas regulaciones, pero Trump desarmó todo. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país muy federal y empieza a ver, como decís vos, en California empieza a haber regulaciones. Ahora, el problema es que la regulación tiene que ser global porque es una industria que no tiene fronteras. Claro. Entonces, digo, y además hay otro problema, que es que cuando vos pones regulaciones en determinado territorio, la innovación se va a otro. Y te venden las aplicaciones. Entonces vos pones mucha regulación, tampoco sirve. Perdés una ventana tecnológica. Qué difícil, ¿eh? Es difícil. Por eso tiene que haber, la cumbre esta fue convocada por Macron para tratar de que exista algo así como una gobernanza global, como unas Naciones Unidas de la tecnología o de la inteligencia artificial. Porque si hay una regulación, una mirada global sobre el problema, es posible abordarla. Si un país regula y otro no, las industrias se van moviendo de un lugar a otro. Sí, claro. Bueno, estamos acostumbrados porque desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Nosotros acá tuvimos el ejemplo de la soja, ¿te acordás? Sí. En un momento lo mismo pasó con la soja. Bueno, lo mismo estamos hablando de inteligencia artificial, peor todavía, porque hablábamos de pérdidas de trabajo. ¿Te acordás cuando empezó la inteligencia artificial? Decíamos, ¿qué pasa con los locutores, por ejemplo? Con los cantantes, con los artistas. Con los guionistas. Vamos a tener una Abigail Trucha acá, ¿viste? Claro. Sí, claro, pará, el Chaco se hizo la prueba. Claro, seguro. Se hizo la prueba de una conductora de inteligencia artificial. Era todo un tema, además. El registro de la voz, que lo pueden utilizar para lo que quieran, y vos nunca te enteraste. Sí, La voz, la imagen, ni hablar. Digo, pero bueno, esos son los debates que tienen que venir, digamos. No, tenés que venir un día tranquilo para explicarnos todos estos pasos, porque hablábamos de lo cognitivo y seguramente vos en tu casa debes estar pensando lo mismo. ¿Cómo es lo cognitivo? Bueno, en síntesis, chiquitito, GPS. Bueno, lo que digo es, nuestro cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Digamos, de todos los órganos es el más que se adapta más rápidamente. Hay algo que se llama delegación cognitiva y es que
cada vez tercerizamos más funciones cerebrales en la tecnología. GPS, la agenda y un montón de otras cosas. Sí, el celular, un montón de cosas que decimos, lo hace la tecnología. Dejamos de recordar teléfonos, dejamos de recordar cómo llegar a un lugar. De pensar. Y eso, dejamos de pensar. Entonces dejamos, digamos, y todas esas funciones tienen pequeñas conexiones, sinapsis cerebral, que empiezan, circuitos que empiezan a, por no utilización, empiezan a desaparecer. Lo estoy simplificando al mango, porque me dijiste que lo explique en un minuto. Sí, porque la próxima vez va a venir con más tiempo, así se lo dedicamos a pleno a este tema que no es un dato menor. Rapidísimo, Línea. Dos cosas. Hoy va a venir Matías Monterín, que es el productor, un compañero, amigazo del Eternauta. No pudo porque justamente hoy se está lanzando, se estrena mañana, no se la pierdan, mírenla, hecha por técnicos argentinos. Realmente una joyita de lo que se va a ver, que es lo que solemos ver en Hollywood. Así que vamos a ver algo nuevo y de algo que algunos como yo he leído el Eternauta cuando éramos chicos. Así que no se pierdan el Eternauta. Y después, bueno, para los compañeros de cable se cerró la paritaria de... A pesar de que prácticamente tendría que ser rápido, se trabó por 4 décimas. Así que era una cosa que tuvimos una semana discutiendo 4 décimas. Pero bueno, se aplica el 3,7 de inflación ahora en abril y va a haber una revisión general al término de la paritaria en junio. Porque ellos dicen que están por arriba de la inflación, nosotros decimos que estamos por abajo. Así que en junio vamos a... tendríamos que empezar a discutir la inflación en sí. La representativa sería, ¿no? Claro. Ya estamos pidiendo reuniones a ATA para revisar un poco lo que es el acuerdo semestral que teníamos. Gracias, Horacio. Gracias, Mariam. Gracias, Claudio. Y te esperamos la próxima. Con ustedes la semana que viene nos encontramos otra vez. Chau, gracias.